La actualidad cada vez nos deja más asuntos de los que hablar y vamos a hacerlo en esta noche con el exsecretario de Estado de la Seguridad Social, el burgalés Octavio Granado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y lo mismo para nuestro exalcalde y actual diputado por el Partido Popular, don Juan Carlos Aparicio. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bien hallados. Gracias también por acompañarnos. Déjeme un instante para comentar con el señor Granado la última actualidad socialista. Ya sabe que todavía secretario provincial de su partido, pues tiene que dejar el cargo. ¿Puede hacernos una valoración del trabajo del señor Jiménez durante estas 3 legislaturas que ha estado al frente? Bueno, el aparato de los partidos es como el esqueleto de los seres vivos, ¿no? Es una parte muy ósea que no es precisamente lo más llamativo, lo que mejor se ve, pero es imprescindible. Yo creo que José María Jiménez pues ha gobernado, digámoslo así, el Partido Socialista en algunos de sus mejores momentos, porque el resultado electoral que sacamos en el año 2008 fue muy bueno. Y ahora le ha tocado bailar con la más fea y normalmente los partidos también, cuando se producen unos resultados electorales desfavorables, alguien asume la responsabilidad, y él lo ha hecho y se ha retirado, y me parece que eso le honra. Bueno, se ha retirado, no podía continuar en el cargo, ¿no? Sí, pero al final podía haber buscado fórmulas indirectas, ¿no? O sea, a veces se utilizan las presidencias de las secretarías generales. No lo ha hecho, se ha retirado simplemente y ha dicho, bueno, yo me voy. Hay una mayoría que ha respaldado su gestión, me imagino que esa mayoría propondrá a un candidato. Se habla de Luis Tudanca, que es diputado al Congreso, pues está en la lógica de las cosas. Él ha declarado que le gustaría tener un papel más activo dentro del Ayuntamiento de Burgos. ¿Cree que el nuevo escribano de las próximas municipales va a ser él? Es muy pronto. Dese usted cuenta que nosotros tenemos una conferencia de organización el mes de junio de este año en Madrid, en la que vamos a articular la forma de elección de los alcaldes, y yo desde luego creo que la intención de la Dirección Federal del Partido Socialista es abrir esa fórmula de elección de los alcaldes no solamente a los militantes del partido, sino a muchas personas. En algo que ya hicimos los socialistas burgaleses, precisamente la única vez que hemos conquistado la alcaldía del ayuntamiento. Entonces, no solamente hay que contar con la gestión municipal, ni siquiera con los afiliados al partido. Probablemente para ser candidato a alcalde socialista por Burgos haya que contar con miles y miles de personas que votan al PSOE en Burgos. Pues también me gustaría conocer la valoración del señor Aparicio. Yo siempre hablaré con respeto de los partidos que uno puede considerar adversarios o rivales en los procesos electorales. Al final se nos mide a todos por resultados, y ciertamente los resultados, con la excepción tal vez que señalaba Octavio Granados de las elecciones del año 2008, los últimos resultados yo creo que no han sido los deseados ni por el Partido Socialista ni supongo por el propio señor Jiménez. Y bueno, si él ha decidido pasar página, pues yo creo que habrá que respetar esa decisión. Insisto, a mí no me gusta ver problemas ni realzar los problemas que ya los medios de comunicación señalan, pero yo creo que va a ser un sabor muy agridulce, estoy seguro, el que tenga el señor Jiménez cuando abandone la Secretaría General Provincial. Se habla mucho, como bien ha dicho el señor Ganado, de Luis Tudanca como sucesor del señor Jiménez, pero lo cierto es que no será el único. Ahora mismo es el que más está en las quinielas, pero de aquí al Congreso seguramente saldrá uno más. Usted conoce profundamente el aparato también socialista y las personas que están a su alrededor. ¿Sugeriría algún nombre? Le digo, por ejemplo, Luis Briones, Carmen Hernando, etcétera. No se vaya usted tan lejos, no se vaya usted tan lejos. Pero yo creo que depende del perfil. Que no vaya a estar antes. No es falta. A lo mejor con él esta vez se encuentra personas que pueden tener los requisitos pues señor Granado, deseados. Por ejemplo, pasaremos a ello, claro. Yo no sé si él lo desea, eso siempre es una cuestión de dos voluntades, la voluntad individual de quien ha de asumir la responsabilidad y la voluntad colectiva de un grupo que esté dispuesto a apoyarlo. Pero yo creo que sería bueno que sea una persona con carácter menos experimental y que por lo menos pues sean personas ya contrastadas y testadas tanto en lo que es la organización interna de los partidos como en la gestión pública, que creo que es muy importante. Y yo me pregunto, porque es difícil que uno por sistema se niegue a algo sin conocerlo previamente. ¿Cómo tendría que venderle a usted, señor Granado, la Secretaría Provincial del PSOE?
para aceptarla? Pero yo ya me presenté 2 o 3 veces, nunca lo conseguí, o sea, ya se me pasó el arroz, como diría. No, yo creo que qué difícil es esto de hacer mutis por el foro. La verdad es que es complicado, no está en mi idea, y además es que pienso que mi partido tiene mucha gente, ¿no? Por ejemplo, aparte de Luis Tudanca. Déjeme que lo discuta, déjenos que lo discutamos los socialistas. Sí, los nombres que le he proporcionado al señor Aparicio, ¿qué le parecen? Por ejemplo, Carmen Hernando. Pero nosotros es que somos un poco alérgicos a eso de que nos haga las candidaturas desde fuera, y ya sabe usted que bastaría con que un nombre saliera de un círculo ajeno a la voluntad de los afiliados para que ya tuviera eso como un hándicap, ¿no?, en el momento de la carrera electoral. Yo creo que está bien que los nombres salgan de la discusión de los socialistas. ¿Y cree que habrá mucha discusión a nivel interno? Normalmente la hay. Nosotros somos un partido muy acostumbrado a discutirlo todo, ¿no? O sea, incluso a veces da la sensación de que discutimos demasiado, no es verdad, pero bueno, en ese sentido pues convendría que la hubiera, al menos a mí me gustaría que la hubiera, porque yo creo que lo peor que puede pasar en una organización humana es que tenga encefalograma plano. Que todo el mundo esté de acuerdo, vamos. Perfecto, hablando de socialistas, el otro día uno de los concejales del PSOE, de la agrupación local del PSOE en Burgos, el señor Fernández Santos, en entrevista a Diario de Burgos, hablaba del señor Aparicio, no dijo nada, dio la callada por respuesta, dando a entender que grandes problemas había entre ambos. A veces eso de que el que otorga no tiene por qué ser cierto, señor Aparicio. Yo desconozco si tiene, como él te decía, un problema personal, en qué se basa, en qué se fundamenta su problema personal conmigo. He tratado, y creo que sigo intentando tratar a todo el mundo con el máximo respeto, que creo que es compatible también con la firmeza, que es compatible con la defensa de las propias convicciones. Yo nunca me expresaré del señor Fernández Santos en los mismos términos que él hacía, no solo hacia mi humilde persona, sino también hacia una persona que creo que merece mucho más respeto del que le ha dispensado en estos años, que es la hoy diputada y entonces concejal, señora Conde. Yo creo que es una persona que, en fin, el sentido del respeto le exige para sí y no le practica con los demás. Pues dicho queda, vamos ya con otro tipo de actualidad. Sí que sería importante también saber la opinión de nuestros invitados sobre el tema del que más se habló durante la semana pasada, ese percance que tuvo el rey en África y todo lo que ha venido después. ¿Cómo se han posicionado los principales líderes políticos, señor Aparicio? Porque valorar esto públicamente no es fácil. No, no es fácil, porque ciertamente cuando muchas personas, yo creo que muchísimos españoles y muchos burgaleses, nos hemos sentido muy satisfechos de la gestión también que ha realizado el rey, con sus aciertos, con algunos errores. Pues ciertamente en este caso parece que era un error muy palmario, y siempre duele señalar un fallo de alguien que es querido y que es respetado. Yo creo que ha sido él mismo el que ha sido consciente, demostrando que sabe escuchar a la ciudadanía. Eso es bueno, eso le honra. Yo creo que en esta vida hay que ser humilde para reconocer los errores, y cuando los errores hacen daño, pedir perdón. Y lo hizo además de la mejor manera posible. En 11 palabras yo creo que no sobra ninguna y no falta ninguna. Lo ha señalado también hoy mismo el presidente del Gobierno, y sabe que entonces y ahora sigue contando con nuestro afecto, con nuestro respeto y con nuestro respaldo. Sí, pero no todo el mundo está muy convencido. De hecho, medios de comunicación han contratado a expertos en lenguaje gestual para ver si sus palabras serán sinceras, señor Granado. Bueno, eso ya me parece... Sí, ha salido un premio. Ya, pero bueno, me parece una impertinencia, lo digo con toda franqueza, porque yo no sé si las propias personas que hacen eso estarían dispuestas a someterse a ese escrutinio. No, yo tengo que confesar que yo con el rey me cuesta ser imparcial, pues porque mi padre estaba en el Congreso de los Diputados una noche de febrero del año 81, y la verdad es que cuando salió el rey vestido de capitán general del Ejército de Tierra, de teniente general del Ejército de Tierra, en televisión, pues eso pues tranquilizó bastante a mi familia, y yo creo que hay cosas en la vida que no se olvidan. Y dicho esto, el rey en España es el jefe del Estado, y el jefe del Estado tiene que estar pues a la altura de lo que le demandan las obligaciones del jefe del Estado, y por lo tanto pues el rey debe, yo creo, que replantearse la agenda, ¿no? Porque de la misma forma que ahora en una situación como la que estamos viviendo, con tanta gente que lo está pasando tan mal, hay cosas que deben moderarse y que deben reducirse, pues también es verdad que el jefe del Estado debe ser consciente de esas dificultades por las que pasan muchos centenares de miles de españoles, y debe, en la medida de lo posible, reducir
pues unos actos sociales que a lo mejor en otros años o en otros momentos eran contemplados sin ningún tipo de crítica, pero ahora son extemporáneos, están fuera de lugar. ¿Recuerdan ustedes cuando hace ya bastantes años la reina de Inglaterra calificó cierto año como annus horribilis? Yo creo que esto es perfectamente trasladable a lo que está pasando en la Casa Real este año, ¿no? Pues sin duda ninguna, yo creo que son situaciones que se están sabiendo sobrellevar. Yo creo que también el propio rey expresó su deseo de que no haya discriminación alguna si alguno de los miembros de su familia tiene que acudir ante los tribunales. Y yo creo que, sin duda ninguna, está sabiendo superar las adversidades, pero son muchas. Una única observación respecto a este episodio, ¿no? El episodio vivido la semana pasada. Hay un montón de cazadores en España, no solamente en España, en Europa. Llegaron a tener representación en el Parlamento Europeo los cazadores y pescadores. El problema no está en eso, tampoco creo que el problema esté porque es una tradición y porque yo creo que bien hechas las cosas pues está un poco en la última esencia del ser humano. Pero me hace mucha gracia algunas críticas que han venido de personas que también acudían a cacerías y parece ser que también en unas condiciones muy semejantes a las que se han producido aquí. Lo digo porque hubo algún ministro de Justicia y hubo también tal que tuvieron problemas por este tipo de situaciones. Yo creo que ha sido mucho más elegante y rápido el rey a la hora de reconocer un error que algunas de estas personas. Pues vamos a cambiar de tema, también muy importante, de lo que se sigue hablando todavía es lo que ha ocurrido con Repsol YPF en Argentina. La pregunta es, ya que tenemos la suerte, ¿no?, de tener a un exministro y a un exsecretario de Estado, ambos saben perfectamente lo que se cuece en Moncloa, ¿cómo se tiene que manejar una crisis de este tipo desde la presidencia del gobierno, señor Granado? ¿Qué se puede hacer? ¿Si se puede hacer algo? Pues yo creo que lo que se puede hacer es lo que el gobierno está intentando hacer, ¿no? A mí lo que no me gustaría es que para responder a un discurso que es patriotero, que es el discurso de la presidenta del gobierno argentino, incurriéramos en el mismo error, porque la verdad es que los gobiernos, sean o no populistas, sean o no peronistas, digámoslo con ese nombre directamente, pues contemplan con poco agrado a veces cuestiones relacionadas con compañías que consideran estratégicas. Fíjese usted que en España hace 2 años tuvimos un magnífico ejemplo de pérdida de tiempo, que fue la discusión sobre Endesa. Y hubo otra discusión que afectó a Repsol, con que si a Repsol la iban a comprar o no, iban a asumir una posición de dominio accionistas rusos. Los franceses, es público y notorio, han boicoteado los intentos de compañías españolas por hacerse con la mayoría. Los ingleses, después de otorgarnos la concesión de aeropuertos, nos han utilizado las autoridades de defensa de la competencia para fastidiarnos. Los italianos tienen blindado, no se sabe muy bien cómo, buena parte de las actividades económicas. Y Repsol tiene malas relaciones con el gobierno argentino y ha intentado, en una jugada de última hora, pues algo muy complejo, que es vender el accionariado a los chinos, ¿no?, a Sinotep, a la segunda petrolera china. Y en esas condiciones, pues la presidenta del gobierno argentino ha decidido no expropiar, incautarse de Repsol, porque parece esto una expropiación sin indemnización. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Es decir, las relaciones internacionales son de los estados, no de los gobiernos. A mí me hacía gracia cuando algunos turiferarios del actual gobierno, con algunos pelotas, vamos a utilizar un nombre que todos los televidentes lo entiendan a la primera, decían, ahora sí que tenemos un gobierno prestigiado y tal. Oiga, mire, esto del prestigio en relaciones internacionales da igual, ¿no? O sea, yo he sido miembro, cuando estaba en el Parlamento, del Grupo de Amistad Hispano-Argentino. Yo creo que la única persona que tiene prestigio en Latinoamérica, no en otras partes del mundo, pero un prestigio absolutamente cerrado, es Felipe González. No sé por qué razón, probablemente, pero vamos, voy a decir que hay peronistas, radicales, socialdemócratas, todo el mundo, Felipe González y tal. Ni Aznar, ni Zapatero, pues Rajoy lleva 100 días, o sea que tampoco sería justo, ni Suárez en su momento obtuvieron ese prestigio. Pues no sé, deberíamos intentar aprovechar nuestras fortalezas y buscar escenarios de encuentro y buscar males menores, ¿no? Porque en la política argentina hay una tentación muy fuerte que se reproduce cada X años, y es la de hacer caja, ¿no? Primero se venden baratas las empresas y luego al cabo de unos años se recuperan todavía más baratas, ¿no?
Yo además es que las cuestiones energéticas siempre me han llenado de cierta estupefacción, porque hay un modelo perfectamente consolidado en el mundo de explotación de reservas petrolíferas, que es el modelo de Noruega, que cobra un impuesto del 75% a los dividendos no repartidos de las compañías que explotan el petróleo, que se sabe a ciencia cierta que es lo que más beneficios trae para el país, que además contribuye a mejorar la innovación, el desarrollo y la investigación en el país, que es un modelo consolidado que ha dado origen al mayor fondo de pensiones que existe en Europa, que es el Fondo para las Generaciones Futuras. Bueno, pues aquí a nadie le interesa poner en marcha políticas estables, sino lo que interesa es hacer caja corto, ¿no? Y la caja corto se obtiene pues hace 10 años vendiendo y ahora pues, incautando. Un desastre para España, un desastre para Argentina, un desastre para la Unión Europea y bueno, pues vamos a intentar entre todos buscar la mejor solución. Perdón, para no caer en manos de los chinos. Bueno, yo creo que esto fue cuando Repsol entendió que ya era muy inminente la operación del gobierno argentino, pues buscó una salida, pero con la que esperaba conjurar el peligro, que era yo vendo directa, pero claro, todavía eso fue peor para el propio gobierno argentino, porque dijeron, pero bueno, encima nos enteramos de que las reservas petrolíferas del país, pues dos empresas diferentes se ponen de acuerdo para venderlas al margen de... Bueno, señora Aparicio. Yo creo que el gobierno español está haciendo lo que se puede y se debe hacer, en este caso, que es primero una denuncia formal de que esta situación rompe con la legislación, no solamente nacional de los respectivos países, sino también con la internacional, pedir las ayudas a quien realmente debe hacerlo, que es a todo el área occidental, a toda el área que se sujeta a leyes, que actúa con rigor y con seriedad. Hoy mismo las declaraciones de la señora Clinton eran ya unas declaraciones en las que se ve que hay un nivel de compromiso y de apoyo explícito. Porque ha sabido explicar... hace 3 días. El ministro García Margallo ha sabido explicar que lo que nos están haciendo a nosotros le puede pasar a cualquier inversor de Estado, de gran escala o de pequeña escala que acude a Argentina, porque desgraciadamente la corrupción en Argentina se asume casi como estructural y como parte de una pesadísima herencia del peronismo y sobre todo el sindicalismo peronista, que es un sindicalismo que de sindical tiene el nombre y poco más. Yo creo que España está actuando con firmeza, que las denuncias están funcionando, que la respuesta que se ha conseguido en el Parlamento Europeo ha sido correcta, que el posicionamiento de la Unión Europea y los comisarios es correcto y también que Estados Unidos ha cambiado en 3 días de un distanciamiento o una tibieza por parte de la señora Clinton a una firmeza que se agradece. Y habrá que seguir actuando con estos criterios de firmeza, porque bajar la guardia significa ceder ante lo que son procesos claramente corruptos. A mí me resultaba patético ver a la señora Kirchner diciendo que su marido hubiese deseado ver esta recuperación. Su marido lo que estaba deseando y deseó como gobernador de un estado fue el vender, y nadie duda en Argentina que con una comisión importante. Pues de una mandataria latinoamericana hablamos de uno europeo. ¿Cuánto dinero tendríamos que pedir al señor Sarkozy por llevarnos esos pensamientos durante toda su campaña electoral francesa, señor Quebrada? Yo creo que el señor Sarkozy va a tener una penitencia muy amarga, porque este tipo de referencias dan mal resultado siempre. Dan mal resultado siempre y además son referencias inamistosas, porque hacen daño al país. El señor Sarkozy puede hablar mal del señor Zapatero lo que le venga en gana, pero lo que no debe hacer es jugar con los intereses de España, porque eso sí, ni viene bien a España, ni siquiera viene bien a Francia. Y me da la sensación de que los electores franceses han interpretado eso como un estrambote de última hora, y el señor Sarkozy, pues, en fin, vamos a ver cómo queda en la segunda vuelta. Para quien no lo sepa, ustedes en casa, la semana pasada el señor Sarkozy en uno de sus mítines de alguna manera alertaba a los franceses que si votaban un gobierno socialista les iba a pasar lo que les ha pasado a España, es decir, la situación económica que tenemos, e incluso nos establecía algún tipo de paralelismo con Grecia, que creo que eso es más peligroso todavía, señora Aparicio. Yo no voy a hablar de lo que dicen que ha dicho Sarkozy, sino lo que dijo Sarkozy, que dijo que si se repetirían en Francia políticas como las que había llevado a cabo un gobierno socialista en estos últimos años, pues se llegaría a una situación comparable a la que tenía España. Y eso no es para rasgarse las vestiduras. Bien es cierto que es mejor no entrar en este tipo de debates en el que difícilmente se hacen amigos y lo que se gana son enemigos.
Pero decir que si se repiten las mismas políticas que en España se han tenido en los últimos 6 años se llegará a una situación como la de España no es ninguna desmesura ni es en sí ninguna barbaridad. Yo soy más partidario de la prudencia, creo que este tipo, insisto, referencias que, por cierto, los españoles hemos hecho con una profusión fuera de lo común respecto a nuestros amigos, que lo son, de Grecia y de Portugal, pues yo creo que en eso debemos ser mucho más cuidadosos todos en el lenguaje. Pero bueno, están en campaña, ya se sabe, las campañas son un estado especial de excitación y a veces de repentizar o querer decir muy rápidamente cosas y cambiar todos los días de discurso. Yo lo que deseo es que las elecciones concluyan, salga un gobierno fuerte y firme, porque Francia también tiene problemas. Aquí nadie debe considerarse ajeno a la crisis. Estamos ante un problema común, es el problema de la zona euro. Tenemos que intentar todos resolver el problema de la zona euro y jugar a reino de taifas y a salvar tus propios muebles creo que tampoco es el camino. Pues el tema principal para debatir con nuestros contertulios era hacer un balance sobre los 100 días del presidente Rajoy, ya a estas fechas, alguno más. Les voy a resumir lo que dijo Elena Valenciano, que es la vicesecretaria general del PSOE. Calificó este periodo de 100 días fructíferos para recortar derechos, fructíferos para la conferencia episcopal, fructíferos para los defraudadores y para la COE. Para la sociedad española, de fructíferos, nada, dijo, señor Granado. Bueno, yo creo que hacer un balance en términos telegráficos sería muy sencillo, ¿no? Vamos a pagar más impuestos, vamos a pagar más tasas universitarias, vamos a pagar más por las medicinas y vamos a tenemos ya, para nuestra desgracia, más paro y probablemente la crisis económica situada en el peor de los momentos, ¿no? Porque tenemos la bolsa más baja que nunca y los indicadores de confianza pues realmente complicados, ¿no? Y todo esto se produce por acción del gobierno. Pues hombre, yo no voy a hacer lo que hacía el Partido Popular, y es echarle la culpa al gobierno de todo lo malo que pasaba en España, ¿no? Yo creo que el Partido Popular si no sabía lo que tenía que hacer en el gobierno, era muy ignorante. Lo digo con toda franqueza, es decir, si el señor Rajoy y sus ministros no sabían la política que iban a tener que desarrollar, eran muy ignorantes, y si lo sabían eran algo desaprensivos, porque en la campaña electoral no dijeron nada de lo que iban a hacer. Y a ver, se puede decir, no, es que el gobierno anterior nunca nos lo contó. Mire usted, estamos en una sociedad abierta, ¿no? O sea, en una sociedad abierta el gobierno es una fuente de información, y usted tiene las comunidades autónomas, tiene las estadísticas, tiene los organismos internacionales, tiene la propia Unión Europea, tiene los interlocutores sociales, y por lo tanto usted debe conocer cuál es el estado real del país. Evidentemente todos los gobiernos intentan en la medida de lo posible disimular sus problemas. Ahora mismo el gobierno acaba de hacer un ejercicio de disimulo. Ha presentado unos presupuestos en donde los gastos se dividen por 2 y los ingresos se multiplican por X. Bueno, esto no es óbice para que una persona con un determinado nivel de formación saque sus conclusiones de cómo funciona el presupuesto o de cómo funciona la política económica. Yo creo que el gobierno se está equivocando en algunas cosas serias. Se está equivocando en la reforma financiera. La reforma financiera no va a permitir que fluya el crédito, la reforma financiera va a permitir que haya más fusiones bancarias, va a dejarnos con menos cajas de ahorros. A lo mejor esto hay que hacerlo, yo no entro en discusión de si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, pero esto no es la reforma financiera que necesita para fluir el crédito. Con la reforma laboral ya hemos tenido ocasión de discutirla. Yo creo que va a haber más despidos, pero no más un mercado de trabajo más flexible. Y con la política económica que está desarrollando, lo que va a permitir es que la sociedad española habrá un periodo de desigualdad que va a durar décadas, porque lo que va a pasar en el sistema educativo y en cierta medida en el sistema sanitario es que las personas con menos recursos van a tener menos acceso a las prestaciones del sistema. Entraremos también a detallar diferentes aspectos de los que ha nombrado el señor Granado. Así que me gustaría, señor Aparicio, que comenzara su valoración, pero respondiendo o haciendo alusión a lo que ha dicho Octavio Granado de en la campaña electoral no dijo nada, porque yo no sé si esa diferencia de los 2 puntos de déficit que no sabía el Gobierno Popular da para tanto ajuste.
Hombre, es absolutamente distinta la situación según lo que uno se encuentra realmente. Y hasta una semana antes, yo lo recuerdo perfectamente, la señora Salgado juraba y perjuraba que el déficit era un déficit contenido y sensiblemente menor que el que nos hemos encontrado. Y esa información no está en Internet, como ha querido hacer ver el señor Renado o otras personas. Es que esto se puede obtener muy fácilmente. No. Parece ser que ella sí que conocía datos, incluso a unas comunidades autónomas. Hoy se citaba el caso de Baleares, pero la única que tenía todas las piezas del puzzle y podía decirlo era ella. Dicho eso, no estamos obedeciendo a ningún capricho. Yo no voy a retrotraerme muchos meses atrás. Voy a ponerme simplemente en un punto que creo que va a entender todo el mundo. En el mes de septiembre se produce una situación de tal envergadura que se nos exige a España, y es lógico que nos exija, que tomemos medidas incluso de reformar la propia Constitución. Y ese es para mí el punto de partida. Estamos de acuerdo en que si España el año pasado ha gastado 90.000 millones más de los que ingresó, a 2.000 euros por cabeza, el español, incluyendo los niños de pecho, había que tomar medidas. Para taponar esta vía de agua, aquí lo que ha sucedido es que estos 100 días ha habido cosas que estaban comprometidas y cosas que no estaban comprometidas porque no imaginábamos, sabíamos lo que había que hacer si la situación era tan grave, pero no lo... Vamos, diré que somos ingenuos, nos fiamos de lo que era el diagnóstico del anterior gobierno. Dicho eso, lo primero son situaciones de tapar vías de agua. Porque si no, insisto, España no tiene en este momento capacidad de valerse por sí misma. No tenemos la riqueza y el dinero necesario para que funcione todo eso que todos queremos defender. Porque aquí parece que unos son los defensores y otros los que atacan a los sistemas públicos de salud, de educación. No, mira, aquí no ataca a nadie. Pero la realidad es que no tenemos dinero propio y tenemos que ir a pedirlo prestado. Y lo primero que nos pueden decir es que no nos lo prestan. Lo segundo es que nos lo prestan pero con condiciones. Entonces, lo que estamos intentando es reconducir la situación. Pero no es porque nos guste dejar de hacer todo aquello que nos hubiese gustado hacer si la situación hubiese sido más llevadera. Voy a dejarlo ahí. Y sorprende que cuando el Partido Popular se decía no vamos a hacer lo que... ¿vale? Nosotros, yo mismo voté esa reforma constitucional para que el déficit español se recondujese, para exigir responsabilidades a los políticos que gasten de mala manera, voy a decirlo así, o sea, incluso con ocultaciones contables, incluso sin tener ese respaldo de los presupuestos correspondientes. Y ese es el punto de partida, porque alguien dirá, mire, es que están haciendo un programa distinto. No. O sea, pondremos el rumbo y navegaremos como queramos cuando ya estén tapadas las vías de agua, pero de momento hay que hacer frente a ese hecho, porque España, si no tiene recorrido, y el señor Granados, que es un hombre que sabe mucho de economía, tendría recorrido para apenas 5 o 6 meses. Y evidentemente, si no damos recorrido más que 5 o 6 meses, es cuando podemos vernos en esas situaciones que antes decía que no conviene tomar como referencia ni estar citando. Porque ha habido momentos en que se ha barajado también la intervención, pero sepamos que a partir de ahí, ¿qué es lo que hay que intentar? Por un lado, toda austeridad es buena, toda es buena. Eliminar cualquier gasto que no sea necesario creo que es lógico y normal. Pero también habrá que mejorar los ingresos porque si no, no llegamos a tiempo. Yo podría hacer propuestas teóricas maravillosas de tasas sobre las transacciones financieras. Bueno, y la pregunta es, ¿y eso cuándo estaría en marcha? Porque además necesitaría no solamente acuerdos nacionales, sino también acuerdos internacionales en muchos de los casos. De hoy para mañana, para tapar la vía de agua, de esos 19.000 millones de más que nos encontramos de déficit, y llamémoslo oculto, pues se han hecho cosas. Se ha hecho una reforma laboral que ciertamente por sí no genera empleo, en eso coincidimos todos. Se está intentando meter el acelerador en la reforma financiera porque también si las entidades financieras solo atienden a su propia supervivencia, no atenderán a las administraciones, ni a las familias, ni a las empresas. Pero una sola salvedad, señor Aparicio. Ya sabemos todos que todos los esfuerzos que se están pidiendo a los españoles redundan en llegar a un objetivo común, ¿no? Que es ese déficit y precisamente valernos por nosotros mismos. Pero, ¿qué ocurre cuando esas medidas lo que provocan es una falta de crecimiento? Estamos posponiendo el problema, lo digo porque el Fondo Monetario Internacional es lo que ha dicho. Yo estoy convencido de que estamos ante una situación difícil en la que es mejor no dar fechas, porque yo creo que otra cosa que ha debilitado mucho la credibilidad, el crédito de los políticos, fue aquel espectáculo de decir, no, ya estamos mejorando, ya hay brotes verdes, ya estamos saliendo. No estamos todavía, no hay, y lo dijo el presidente del gobierno y lo repito yo, desgraciadamente no hay nada que poner sobre la mesa y decir, mire, la primera prueba de que todo está en el camino correcto. Y no creo que sería una irresponsabilidad tremenda dar fechas y plazos de cuándo va a salir. Creo que vamos a salir porque, entre otras cosas, también hay sectores que siguen funcionando bien en la economía. Si hoy nuestra provincia, estamos en Burgos, pues ofrece unos datos menos malos
que otras provincias es porque está funcionando bien el sector exportador y porque ciertamente se ha sabido diversificar, internacionalizar algunos sectores que están operando bien. Yo sigo creyendo que en el clima de inestabilidad que hay en el Mediterráneo el turismo se seguirá comportando bien. Pero claro, dicho eso, vaya usted donde vaya, en la tarifa eléctrica 24.000 millones de problema de déficit que alguien tendrá que pagar, que no basta con mirar para otro lado. Vamos a la sanidad, más de 15.000 millones también en este caso de deuda ya existente, a la que hay que atender. Y aunque las administraciones son varias, el ciudadano es único. Y la sanidad la están en este momento gestionando las comunidades autónomas. Bueno, pues habrá que dar también herramientas a las comunidades autónomas para que también puedan cuadrar sus propios presupuestos y valerse por sí mismas. Con libertad. Comunidad que quiera jugar más a cerrar gastos y comunidad que quiera subir impuestos, que lo haga. Ya rendirá cuentas ante los ciudadanos. Pero yo creo que estamos en una situación que, insisto, que no se diga que esto es lo que ocultó el Partido Popular. Si alguien ocultó algo fue la verdadera gravedad del problema. Señor Granados. Sí, le agradezco que tenga buena opinión de mis conocimientos sobre economía. De esos 2 puntos de déficit que tantos titulares de prensa han consumido, más de la mitad son administraciones gobernadas por el Partido Popular. Porque más de la mitad son comunidades autónomas que tienen un gobierno del Partido Popular. Y entonces dice, hombre, ni siquiera sabíamos lo que hacían los nuestros. ¡Qué barbaridad! Pero es que hemos vivido estos 3 meses un rosario de falta de toma de decisiones y algunas decisiones difícilmente comprensibles. Para empezar, como queremos ganar las elecciones en Andalucía y Asturias, no presentamos el presupuesto hasta después de las elecciones. Con lo cual los ciudadanos de Andalucía y Asturias se imaginan lo que va a ser el presupuesto y encima nos las ganamos. Para continuar, luego presentamos el presupuesto. Presentamos el presupuesto diciendo que vamos a incurrir en un déficit de no sé cuánto con Bruselas. Y entonces en Bruselas nos llama la atención, nos recortan 5.000 millones y tenemos que presentar un presupuesto que no es el que habíamos hecho nosotros, sino el que nos han hecho en Bruselas. Y luego, como esos 5.000 millones lo habíamos hecho con trampas, porque el presupuesto del año 2011 que elaboró el gobierno del Partido Socialista se ha sabido que tenía déficit al final, pero es que el presupuesto del Partido Popular se sabía que tenía déficit en el comienzo. Hemos batido el récord. O sea, ya es un presupuesto que ya todo el mundo dice que tiene déficits ocultos. Lo que no se decía del presupuesto del año 2011, pues entonces tenemos que recortar 10.000 millones adicionales en educación y en sanidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en educación, el ministro, que yo le reconozco que es un sociólogo reputado, el señor Wert, pero que desde luego no sabe lo que es un aula, nos propone que aumentemos el número de alumnos por clase porque dice que eso es bueno para la socialización de los niños. Un 20%. Un 20%. Bueno, vamos a dejarlo estar. Y en sanidad es cobrando más dinero a los enfermos. Comprando, a ver, veo que el tiempo corre. Sí. Vamos a ver, 2 argumentos que ha utilizado el señor Granados. Yo le voy a contestar a los 2. Dice la Constitución que los presupuestos hay que presentarlos el 1 de octubre. El 1 de octubre, que yo sepa, el presidente del gobierno se llama José Luis Rodríguez Zapatero y a lo que estaban junto a él algunas de las personas, por ejemplo, el que fue ministro de Trabajo y hoy portavoz en Economía, que pudieron haber presentado sus presupuestos. Nada se lo impedía. Y decir que iban a perder las elecciones o dejarlas de perder me parece que tampoco es de recibo, porque ya esta situación se vio el año 95 y el señor González, quizás por eso tenga más prestigio que otros, tuvo la gallardía de presentar unos presupuestos que orientaron la política económica del gobierno del Partido Popular que entró el año 96. Y la otra, de las cosas que hicieron según se entraban por la puerta, fue derogar, eliminar la ley de disciplina presupuestaria. Nada de lo que hemos vivido hubiese sucedido de haber mantenido esa ley que exigía ya responsabilidades a quien gastase más de lo que ingresaba o a quien hiciese juegos extraños con las contabilidades públicas. Que no se le apliquen los actuales ministros porque van todos a la cárcel. Bueno, yo no sé lo que tendrán que hacer. Ciertamente, esas medidas de decir, yo entro por la puerta, yo recuerdo perfectamente que hubo 3 medidas que fueron a cual más demagógica. La primera fue retirar las tropas de Irak, que probablemente contó con un amplísimo respaldo social, no lo dudo. Otra, dividiendo nuevamente a España, que fue la derogación del plan hidrológico. Y la más importante para mí, la que desde luego de aquellos polvos, estos lodos, la eliminación de una ley de disciplina presupuestaria que ahora estamos intentando rescatar y restaurar a la máxima velocidad posible. Curiosamente, ahora ya todo el mundo admite
que es necesaria. No se modificó, la ley de disciplina presupuestaria ha estado en vigor todo el tiempo. Lo que pasa es que con otra redacción distinta. Por Dios. Es como si le digo... lo que pasa es que... Si ustedes logran hacer al tigre vegetariano, ¿no? Me va a decir... Pues, hombre, lo que pasa es que se puede hacer una ley de disciplina presupuestaria haciendo trampas y diciendo, no vamos a tener déficit. Por ejemplo, ¿y cuánto van a subir las pensiones este año? Pues este año va a haber revalorización de pensiones. El año pasado no la hubo, las pensiones van a subir la mitad que el año pasado. Si entramos al tema de pensiones, yo me gustaría dejarle, como siempre he pensado, a un lado. Creo que el gasto social hay que acomodarle no solamente a las épocas de bonanza, cuando todo va bien, sino pensando en cuando las cosas vayan mal. Porque si no, evidentemente, suscribo las palabras que decía el señor Renato. Si no, son las partes más débiles de la sociedad las que más sufren cuando vienen mal dadas. Trampa estoy haciendo yo, que ya me he pasado de tiempo. 10 segundos para los dos contertulios de este informativo para que nos intenten dibujar el escenario que vamos a vivir en los próximos meses con todo lo que ya sabemos, la información que tenemos a nivel sanitario, educación, etcétera. Señor Ganado. Bueno, pues vamos a vivir un país vamos a vivir momentos muy duros, porque hasta ahora habíamos tenido una crisis económica que era compatible con el mantenimiento de un cierto estado de bienestar, y esto es lo que había explicado, que en España no hubiera los problemas sociales que habían surgido en otros países. Pero ahora vamos a vivir una crisis económica y una crisis social. Y este gobierno me da la sensación de que tiene ya la recámara sin balas, porque se ha gastado todas las balas de manera muy rápida en estos 3 meses. Pues lo mismo le pido al señor Aparicio. Insisto, ha habido que taponar vías de agua, auténticos chorros que nos hubiesen conducido a una situación, en este caso, de suspensión de pagos o de quiebra técnica. Pero también quiero hacer una reflexión, con esto a cabo, porque no tenemos mucho tiempo. Hablamos de gasto sanitario. Es que ciertamente el elemento más extraño cuando alguien compara a España con otros países es el gasto farmacéutico. Aquí no se ha introducido el copago sanitario en otras áreas, pero la pregunta que tantas veces he hecho, ¿es lógico que una persona que apenas gana 1.000 euros, un joven, tenga que pagar el 40% de sus fármacos, y pensionistas que a lo mejor cobran 3 veces lo que está cobrando él no tengan que abonar nada? Esa es la pregunta que está sobre la mesa. Yo creo que si ya tenemos una referencia, un precedente de que hay una participación en el gasto sanitario vía fármacos, intentemos que sea lo más equitativa y lo más justa posible. O sea, ¿qué problema es si el copago farmacéutico es la antesala al copago sanitario? Eso es lo que dicen los profetas. No, que si va a haber copago sanitario, va a haber en Cataluña va a haber copago sanitario con el voto a favor del Partido Popular. Porque todas las cosas que nos dijeron es que todo iba a ser igual en toda España. Y no, en Cataluña van a cobrar €1 por receta. ¿Sabe que se está haciendo la unificación? Algo que ha habido 8 años para hacerlo, no se ha hecho. Entiendo las razones, pero homogeneizar lo que son las prestaciones, esa carta de servicios sanitarios, me parece que es lógico y normal. Y ciertamente, claro, es decir, es que se ha hecho con el voto del Partido Popular, pero ¿quién está gobernando en la sanidad y ha dejado un déficit brutal, una brecha que hace que prácticamente sea inviable la sanidad en Cataluña? Yo no quiero hacer reproches de pasado, yo creo que es mucho más práctico, si tenemos un problema, dedicar más tiempo a cómo resolverle que quién lo generó. Pues sí. Y podríamos haber ahorrado en una cosa que no fuera en la educación de nuestros hijos y en la salud. Excelente tema para la siguiente mesa de actualidad que tengamos con don Juan Carlos y don Octavio, que espero que vuelvan a visitar este plato de la 8. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Gracias y muy amables a los dos. Hasta la próxima.